Hermanos, vamos a comenzar, hermanos amados, a dar inicio a lo que es este día. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tratar el tema: Dios es quien te da los dones. Esa es la razón por la cual nosotros no debemos olvidarnos de Dios. Vamos a tomar como base bíblica el libro de Deuteronomio, siempre capítulo 8, hermanos, versículo 18. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice la Biblia. El Señor añada bendición a esta palabra. En la frase, hermanos, que nos vamos nosotros a disponer esta mañana a encargar, es esta que dijo: porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Estas son palabras que Dios le dio a Moisés para el pueblo, para que Moisés le advirtiera al pueblo que se acordara de Jehová el Señor, el Dios de ellos, de Jehová tu Dios, dice la Biblia. Y esto tiene sentido. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quería que el pueblo se acordara de Dios, es decir, que trayera siempre a la memoria de ellos continuamente aquello que estaban aprendiendo, aquello que estaban conociendo, que el Señor quería, porque eso es acordarse, hermanos. Traiga a la memoria, bendito sea el nombre de Dios, aquello que ha conocido, ha aprendido, ha retenido en su mente. Pero en este caso, Dios quería que se acordaran de Él. Bendito sea el Señor. Que se acordaran que Dios era el que estaba obrando alrededor de Israel, de cada uno de los israelitas, aquellos que había sacado de Egipto, hermanos. Y por eso es que vemos que Él le dice aquí: porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y aunque se trate, hermanos, de este punto, bendito sea el nombre del Señor, meditaba yo, que realmente todo circula en esta verdad. Todo el mundo necesita habilidades, necesita capacidades, necesita talentos, necesita los dones. Porque ¿qué son los dones, hermanos? Bueno, el concepto dice: son los regalos, son las dádivas. Bendito sea el nombre del Señor, ya sean estos materiales o inmateriales. Bendito sea el nombre de Dios. En especial dice: el que un ser superior hace a alguien. Y en este caso es Dios, porque Dios es el ser más superior que hay en la tierra. Y una de las cosas es que nos regale algo a alguien aquí en la tierra, a eso que regala el Señor. Y Dios, hermanos, nos da a nosotros cualidades, nos da habilidades, hermanos, y todos las poseemos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los dones son regalos, son dádivas. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es importante que nosotros, hermanos, lo sepamos. Dios es el que da las capacidades. Todo eso que usted ve en el ser humano, eso que muchas veces ve en usted mismo, en nosotros mismos, esa suficiencia que tenemos, esa capacidad intelectual muchas veces, esa inteligencia que usted ve que a veces mostramos a la vida, a las cosas, a la hora de ejecutar los trabajos, a la hora de realizar algo. Bendito sea el nombre del Señor. Todas esas cualidades, todas esas actitudes, ¿verdad?, intelectuales, que de repente a usted le brillan las ideas en la cabeza para que desarrollemos algo. Vaya, por ejemplo, lo que yo hablaba esta mañana.
usted se quedará sorprendida. Yo seré buena para alguna cosa, pero para otra soy muy mala. Yo no sabía nada, hermanos, de tecnología, de páginas, de cosas así. Aunque usted no me lo crea, he dedicado mi vida a mis estudios, pero a la manera antigua. Nosotros, yo crecí, hermano, yo vine a conocer la computadora cuando yo tenía como 18 o 19 años. Y le digo a conocerla porque no tenía una para mí. Todavía crucé mis estudios, hermanos, y yo no tenía una computadora. Nosotros no venimos de como ahora las generaciones que tienen en abundancia. No, y entonces estas cosas, hermanos, así como nos bendicen, nos limitan también de conocimientos. Y yo hasta hoy adulta, ¿verdad? Ya casi para la mitad de carrera universitaria fue que empecé a conocer lo que era en realidad la computadora y conozco lo básico. Ahora que el Señor me traía este privilegio de hablar en la radio, de predicar en la radio, una de las cosas primeras que le dije al pastor, pero ¿cómo va a suceder si yo no sé hacer eso? Y cuando usted se viene a dar cuenta, por muy sencillo que sea, requiere técnica. Pues esa técnica, esa inteligencia, esa suficiencia, esa facultad la da Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente para esto, sino para todo en la vida. Es usted brillante, es usted talentoso, tiene capacidad intelectual, tiene buenas actitudes, es una persona que aprende a hacer las cosas con facilidad, que hace las cosas con facilidad, las desarrolla con mucha habilidad. Bueno, eso se llama talento, porque a eso se le conoce como talento, a la capacidad, hermanos, de hacer, de aprender, a la facilidad de desarrollar algo, a la habilidad de hacer las cosas. Eso que la gente dice, qué ingeniosa es esa persona, qué inteligente, qué capaz, qué listo. ¿Entiende? A eso se le conoce como dones, como talentos. Y no se diga las habilidades. Bendito sea el nombre del Señor. Que es, hermanos amados, esas capacidades que tienen algunas personas para hacer una cosa correctamente y con facilidad. O sea, que se le hace fácil, que la ejecuta con habilidad, que tiene arte y tiene maestría, que se vuelve un maestro para hacer aquello, vaya. Esa destreza, ese ingenio que tiene la gente. Oh, ¿cómo se hace esto? Yo sé la maña, dice la gente. Esto con un media vuelta lo arreglo. La técnica, bendito sea el nombre de Dios. A eso se refiere la Biblia. ¿Y cómo? Eso lo vamos a explicar hoy bíblicamente. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Vamos a ubicarnos de nuevo en Israel cuando es sacado de Egipto. ¿Cómo cree que le iba a Israel allá en Egipto si eran esclavos? Era una nación que la Biblia dice, ¿verdad? Dios ya había determinado que iban a pasar más de 400 años de esclavitud. Los esclavos, hermanos, eran personas que se debían a sus amos. Que si el amo le decía trabaja, la persona trabajaba. Si le decía ve allá, iba para allá. Si le decía ven, tenía que venir. Estos hombres, hermanos, no tenían dinero para nada. Y Dios le había hablado a Moisés, ¿verdad? Que iba a sacar a Egipto, pero antes de hablarle a Moisés, le habló, hermanos, Dios a Abraham. Imagínense desde cuándo viene Dios a tratar este tema acerca de esto. Y la palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 15 que cuando Dios le dijo a Abraham, le promete, ¿verdad?, que le va a dar un hijo a Abraham, le dice también en el versículo 14 del capítulo 15, le habla y le dice en el 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, le dijo, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también le dice, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, le dijo Dios. Y después de esto,
saldrán con gran riqueza. Aquí es donde viene la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo alguien que es esclavo va a salir rico de un lugar si es esclavo? Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios le había dicho a Abraham: esto va a suceder con el pueblo que te voy a dar, le dio. La nación que saldrá de ti. Acuérdese que este Dios tiene todo, hermano. Y así como conoce el pasado, conoce el futuro, conoce el presente, Dios está en todos lados. El Señor sabía desde antes, hermanos, que nacieran los israelitas. Ya sabía lo que iba a ocurrir con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso Él no es el principio y el fin de las cosas? Bendito Dios. Así que Él ya lo sabía. Génesis 15:14 le dice: esta nación a la cual van a servir la voy a juzgar yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, le dijo. Aquí es donde empieza, hermanos, los cuestionamientos de nosotros. ¿Cómo alguien que está de esclavo va a salir rico de un lugar? Bueno, Dios lo dijo. Él sabía cómo lo iba a hacer. Más adelante, en el libro de Éxodo, dice cómo iba a ser Dios para hacer que este pueblo saliera rico. Éxodo 3:21 nos dice que Dios le dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto, le dijo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Dios nos está demostrando, aleluya, que Él puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que da a entender este versículo que acabamos de leer. Porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. ¿Cómo alguien se va a volver rico de la noche a la mañana si está trabajando para otro? Pero el Señor ya lo había dicho. Por eso le estoy leyendo los versículos. Porque le dijo: van a salir con gran riqueza. Y todavía ni habían entrado, ni habían nacido los israelitas. Y Dios ya sabía lo que iba a hacer. Pero una vez que ya estaban en el escenario que iban a salir, estaba Dios preparando la manera. Hermanos, Dios hablándole a Moisés que ellos tenían que salir de ahí. Les dijo: esto es lo que van a hacer. No van a salir con las manos vacías. Yo voy a hacer que la gracia de ustedes, del pueblo, sea tan grande a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no se vayan con las manos vacías. Y les dijo que era lo que tenían que hacer, que cada mujer egipcia le iba a pedir a su vecina, a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales van a poner en sus hijos, en vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto, les dijo. ¿Por qué tengo que mencionar esto? Porque el versículo dice: es el que Dios decide quién es rico y quién es pobre, y Él también determina cómo va a ser rico a alguien. Bendito sea el nombre de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Éxodo 11:2 le dice: habla ahora al pueblo. Esto es más adelante. Le dijo primero: les voy a dar gracia. Ahora hagan esto. Tienen que pedirle estas cosas a sus vecinos. Ahora más adelante le dice en Éxodo 11:2: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino. Le vuelve a decir: y que cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés dice ese versículo 3: era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Mire lo que dice ese versículo, que Moisés era bien visto en Egipto. Claro, porque él había crecido ahí en el palacio y lo estimaban. Era tenido por gran varón en la tierra, en todo Egipto. Entonces,
Todo esto, hermanos, contribuyó a que Dios bendijera a Israel, a los israelitas, al pueblo que sacó. Y lo que nos dan a entender estos versículos es que quien determinó que no se iban a ir con las manos vacías fue Dios, no fueron ni los propios israelitas. Dios fue el que dijo: los voy a sacar ricos de ahí, no van a salir con las manos vacías, yo voy a poner la gracia en los ojos de los egipcios. Y todo eso procede de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le dio gracia a Moisés para que todo Egipto se acordara de que él era una persona muy estimada, muy apreciada, porque cuando la Biblia dice que era un varón en la tierra y que era tenido a los ojos de Faraón, ¿verdad? A los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos de todo el pueblo. Era tenido, dice, por gran varón. Quiere decir que gozaba de gran estima, que lo admiraban, que lo apreciaban. Eso es lo que quiere decir. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted sabe que cuando alguien aprecia a alguien, no, pues imagínese. Más la gracia de Dios, todo se complementa. Bendito sea el nombre de Dios. Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Le pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y dice la Biblia, así despojaron a los egipcios. Esto todo es un proceso, hermanos, que Dios fue el que lo dictaminó, lo dijo, lo ejecutó, y el pueblo solo hizo lo que él le pidió que hiciera. Fue obediente. De esto nosotros aprendemos, hermano, número uno, que tiene razón cuando la Biblia dice que este Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Él decide que alguien, en este caso, ¿verdad?, la condición que se presentaba en ese momento era que estos esclavos trabajaban para sus amos. Y Dios dijo, los han maltratado por 400 años. Bueno, bíblicamente fueron 430 más adelante, pero Dios ya había dado una cifra certera acerca de cuánto iban a sufrir. Entonces dijo, pero cuando salgan, no van a salir pobres, van a salir ricos. Entonces consideramos que Israel cuando sale al desierto llevaba dinero, llevaba oro, plata, llevaba ovejas, llevaban ropa, de todo. La misma Biblia lo dice, despojaron a los egipcios. Pero ¿quién fue que lo determinó? Dios. Porque es lo más seguro es que si ellos hacen esto sin que Dios se los manda, ni hubieran tenido gracia, ni el corazón de los egipcios hubiera sido tan generoso con ellos, porque esto pasó porque Dios lo dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso cuando nosotros vemos el recuento de los salmos, cuando vemos salmos que expresan, hermanos, toda esa obra maravillosa que hizo Dios con Israel, nosotros nos encontramos versos como el que está en el Salmo 105, en el versículo 37. El salmista dice que Dios los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Bendito sea el nombre de Dios. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. ¿Y cómo no iba a caer terror si para sacarlos Dios tuvo que, hermanos amados, dice ese salmo, imagínense, el Salmo 105, hermanos, escuche bien, el Salmo 105 nos describe a nosotros todo lo que Dios hizo, los juicios, bendito sea el nombre del Señor, todos, hermanas, las plagas que envió. Y cuando usted lee el Salmo 105, lo que ve es un resumen, una historia compactada de lo que Dios hizo por Israel. Dice el verso 16 de ese salmo, trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, o sea, les quitó todas las cosechas, porque Dios le envió varón delante de ellos. ¿Quién era? Moisés. También dice que hicieron tantas cosas en Egipto. Mientras pasaron ahí, afligieron a la gente
vendían a la gente, los metían en cárceles. Todo eso pasó. Bendito sea el nombre de Dios. Egipto, no crea que es que ellos habían gozado en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Los reprimieron hasta que ellos quisieron. Les doblegaban el trabajo, los maltrataban. Todo eso hicieron, hermanos amados, con los egipcios. Pero cuando entra, bendito sea el nombre de cuando entra este pueblo a esta tierra de Egipto, ¿verdad? A Dios le plació que se multiplicaran en gran manera, dice la Biblia. Y que cuando los querían debilitar, o sea, cuando los querían hacer menos, más los multiplicaba el Señor, dice ese salmo, ¿verdad? Que los hizo fuertes ante sus enemigos. Por eso es que aún cuando mandaban leyes, cuando hubo un faraón, hermanos, uno de estos hombres, uno de los Herodes que reinaron en ese tiempo en Egipto, que querían que hasta mataran a todos los niños, hermanos, varones, porque no querían en el tiempo de Jesús que naciera otro rey que pudiera gobernar esas tierras. Y la Biblia dice que mucho más fuerza le daba a las mujeres egipcias para dar a luz. Preparó a las parteras para que hicieran el trabajo que tenían que hacer. Por eso es que la Biblia dice claramente: Dios fue el que los multiplicó, Dios fue el que los hizo fuerte ante sus enemigos. Dice que cambió el corazón de ellos, literalmente, así dice la Biblia. Pero cuando vino a defenderlos, cuando los tenía que sacar de Egipto, dice la palabra del Señor que empezó a hacer señales, a hacer prodigios. Les envió tinieblas, dice la Biblia, que oscurecieron todo Egipto. Los puso, dice, bendito sea el nombre del Señor, les volvió las aguas en sangre, les mató sus peces, porque eso pasó. A las aguas de Egipto Dios le mató sus peces. Dice que les trajo ranas a su tierra, hasta en las cámaras de sus reyes, hasta en los cuartos donde dormían los reyes, vaya, ahí se metían las ranas, dice la Biblia. Y dice que permitió que vinieran enjambres de moscas, de piojos, en todos los términos. Cuando dice la Biblia en todos los términos, quiere decir en todos los rincones de Egipto. Ahí no había un espacio donde no hubieran, hermanos, piojos. Les dio granizo por lluvia. En vez de caerles agua, les caían, hermanos, granizo, dice. O sea, bolas de hielo, vaya. Llamas de fuego les envió a la tierra. Les destrozó las viñas. Les destrozó las higueras. Le quebrantó todos los bosques, los árboles. Habló y nomás hablaba Dios y venían las langostas. El pulgón vino. ¿Qué dice la Biblia? Se comieron toda la hierba del país. Le devoraron el fruto a la tierra. ¿Por qué? Porque este Dios tiene el poder para ejecutar lo que Él quiere. Dice la Biblia que los hirió de muerte a sus primogénitos. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos de ver, de mirar, de comprender, que cuando Dios obra, cuando Dios actúa en el hombre, no, hermano, no hay poder que pueda contra eso. Espiritualmente Dios sigue haciendo lo mismo, hermanos, por cada uno de los que saca del mundo, porque Egipto representa el mundo. Dios tuvo que hacer un trabajo enorme, pero a ellos, hermanos, para sacarlos de Egipto tuvo Dios que pelear, bien dice la Biblia, con mano fuerte, con mano poderosa. Los sacó con plata y oro, ahí es donde recuerda esto. Y no hubo en sus tribus enfermo. Se enfermaban los de Egipto, pero los israelitas no se enfermaban. Murieron los de Egipto, pero los de Israel no se murieron. Por eso es que la Biblia dice que Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos.
entre las múltiples cosas que hizo Dios para poderlo sacar. Entonces, si esto dice la Biblia, ¿qué debemos nosotros analizar para nosotros? Que cuando la Biblia dice que este Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, lo que nos está diciendo es el que da las capacidades, Él es el que da las facultades. Este Dios el que pone las condiciones para que se hagan determinadas cosas. A ellos les dijo, van a ser ricos y van a ser porque van a despojar a los egipcios. Yo cuando me imagino en mi cabeza este suceso, imagínense todo el dolor que le quedó a Egipto. Quedaron pobres, quedaron, hermanos, sin todo lo que le estaba describiendo la Biblia a usted y a mí, y también de paso les mató todos sus ejércitos, porque cuando ellos se arrepintieron de dejarlos ir, empezaron a perseguirlos de nuevo, para traerlos de nuevo a Egipto, a esclavizarlos, porque no aceptaban, hermanos, de que Dios había peleado con mano fuerte y los había vencido. Entonces la última hazaña es que envían a todo el ejército de Egipto para mandar a detener a los hebreos. ¿Y qué dice la Biblia? El Señor se los consumió en el Mar Rojo. El Señor permitió, bendito sea el nombre del Señor, que ese mar, hermanos amados, fuera para ellos, hermanos, su tumba. Bendito sea el nombre de Dios. Y de esta manera Dios sacó al pueblo, hermanos, con gozo, con júbilo. Bendito Dios. Y luego pues los trae, ¿verdad? Para que en el camino aprendieran a conocer a Dios. Les dio leyes, les dio estatutos, dice la Biblia. Y les empezó a dar todas las recomendaciones que estamos nosotros estudiando. Dios es el que les dijo a ellos lo que tenían que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios fue el que les dijo a ellos, hermanos, que tenían ellos que primero iban a gozar de abundancia, que Dios les dijo les iba a dar muchas riquezas. Voy a hacer que la plata y el oro se les multiplique, se les aumente. Entonces, pero no me olviden. Después les dijo, no se enorgullezca el corazón de ustedes, no se vuelvan orgullosos, ¿verdad? No se olviden que Jehová Dios los sacó de casa de servidumbre y te hizo pasar esto y lo otro en el desierto, ¿verdad? Un desierto grande, espantoso, serpientes, escorpiones, tuvieron sed, les di agua, les saqué roca de todos lados, los sustenté con maná, con comida que ustedes ni conocían, los afligí, los probé, pero a la larga les estoy haciendo un bien. Ahora le dice, no digas, no te adjudiques, no confíes en ti mismo y no digas, fue mi poder y mi fuerza. No se adjudiquen que por su condición, porque son así o porque... Dice, no confíen en ustedes mismos, no se adjudiquen la victoria. Ahora les está diciendo, porque yo soy el que les da el poder, las habilidades, la inteligencia para que logren algo. ¿Se da cuenta cómo viene la historia, la enseñanza? Porque las riquezas proceden de Dios, hermanos. Todo eso que usted trabaja, todo lo que yo hago, todo lo que cada uno hace, dice la palabra de Dios, que todo esto procede de Dios. Ahí lo dice el versículo. Él es el que te da el poder para hacerlo. Por eso le dice, acuérdate de Jehová. Acuérdate de Dios. En otras palabras, cada vez que usted logra algo en la vida, cada vez que nosotros logramos algo, no diga, como decía, ¿verdad? No lo lleve a usted y a mí al orgullo, a decir, Dios, mi capacidad, mi fuerza, mi inteligencia, mi sabiduría, wow, yo soy un genio. No, dice, yo soy el que te da el poder, o sea, yo soy el que te da la capacidad. Yo soy el que te capacito, en otras palabras. Te doy todas las habilidades, vaya, te doy los dones, te doy los talentos. Y eso lo dice la Biblia. En Primera de Crónicas 29:12. ¿Qué pasa aquí, hermanos amados? Aquí lo que sucede es que la Biblia dice que las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, vemos aquí en este libro de Primera de Crónicas 12? Son las palabras, hermanos, que da David todavía, hermanos, ¿verdad? Reconociendo delante de la iglesia cuando estaban eligiendo a Salomón como el elegido de Dios. Y él está explicando, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando le está tirando, hermanos, ese discurso al pueblo, David estaba haciendo eso, reconociendo antes de cederle el trono a Salomón, que el que era grande, el que era bendito era Dios, que Él era el Dios de Israel, que era el Padre de los israelitas, desde antes del siglo hasta el siglo. Y empezó a adorar a Dios. Ahí es donde le dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están arriba en el cielo y en la tierra son tuyas, le dijo David. Tuyo es el reino, tú eres el excelso sobre todos, tú eres el más grande sobre todos. Y le dice que todas las cosas que ellos obtenían, y acuérdese que David era un rey, y le dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Por qué cree que le habló David de las riquezas y la gloria? Porque David había sido un hombre de batallas, se había enfrentado a muchos pueblos, y cada vez que vencían a un pueblo, despojaban de las riquezas a esos pueblos. Y David se había convertido en un rey con muchísimas riquezas, y también la gloria, o sea, la fama que adquiría. Eso que menciona la Biblia, que él mataba, toda la historia, mató a Goliat. Él fue el que mató a Goliat. Él fue el que derrotó, hermanos, cuando Saúl lo probó. Le dijo Saúl que quería 100 prepucios en una batalla para poderle ceder a la hija. Y él vino y va y mató 200, dice la Biblia. Y empezó la gente, hermanos, a oír la fama de David. Por eso hay un salmo que dice que las mujeres de Israel cantaban y decían: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y esa fama se la dio el mismo pueblo. Por eso es que David está diciendo: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú eres el que dominas todo, le dijo. En tu mano está la fuerza, el poder, en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos, ¿verdad? O sea que Dios es el que hace esto, hermano. Es el que da la capacidad, la fuerza. Él es el que dice: voy a hacer crecer a este. Y así lo dice la Biblia, hermanos. Cuando nosotros buscamos la palabra del Señor más adelante, nos damos cuenta, hermanos, que así dice la palabra del Señor. Literalmente, hermanos, que este Dios es el que da. Bendito. Ana dice: este Dios es el que enriquece y el que empobrece. Ya yo le he mencionado esos versículos antes. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios es el que da todas las cosas. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 1:1. ¿Qué era lo que sucedía en ese capítulo? Estaba, hermanos, tomando el reino Salomón. Dice la Biblia que Salomón, hijo de David, fue afirmado en el reino. Fue afirmado en el reino. Escuche bien. David fue afirmado en el reino. Eso es lo que expresa ese capítulo de la segunda carta de Crónicas. Y Jehová su Dios estaba con él, y fue Dios quien decidió engrandecer a Salomón sobremanera, dice ese versículo. Dios fue el que determinó que Salomón iba a ser un hombre, como dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, en el verso 12, cuando se le aparece y le dice: pídeme lo que quiera. Y este hombre solo pidió sabiduría para poder gobernar a Israel. Entonces le dijo Dios: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, te daré bienes, te daré gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.
Dios fue el que decidió que este hombre iba a ser uno de los reyes más ricos de la historia bíblica. Bendito sea el nombre del Señor. No había un rey que se pudiera comparar. Hay versos bíblicos que nos dicen que las riquezas de Salomón era como contar la arena del mar, que era como contar las piedras en las tierras de Jerusalén, porque plata era lo que más le abundaba a Salomón. Pero ¿quién determinó eso? Dios. ¿Cómo lo hizo? Ay, si yo le contara todo lo que hizo. No peleó ni una batalla. Dios permitió que David le cediera todas las riquezas a su hijo. Aparte de eso, dice la Biblia, que cada nación venía. La fama de Salomón fue tanto que la gente deseaba venir a Jerusalén solo para conocer a Salomón y escuchar la fama y la sabiduría que Dios le había dado. Y la gente le traía regalos, alhajas, perfúmenes, especias, caballos, todo. De esa manera Dios decidió enriquecer a Salomón. Y usted ve la historia ahí, hermanos. Por eso es que razón tiene la Biblia cuando dice: Jehová es el que empobrece y Él es el que enriquece. He aquí la batalla del hombre hoy en día. ¿Cuál es el afán? Si el afán es solo obtener lo que necesitamos, Dios le va a proveer la fuerza y la salud, y nunca va a dejar a nadie sin techo y sin comida, como dice Jesús. No se preocupen por esto. No se preocupen por lo que van a comer o beber, ni por lo que van a vestir, porque eso, lo básico, Dios lo provee. El problema es cuando la gente excede su afán por la riqueza. Ahí es donde entra Dios. No va a enriquecer Dios si no tiene propósito de enriquecer a la persona. Y por eso es que hay personas que trabaja y nunca ve el sol. Y hay otros hermanos que de la nada muchas veces obtienen muchas cosas, pero es que así dice la Biblia, es el Dios quien decide. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una de las cosas que afirma es que cuando esta bendición viene de parte de Dios, dice el Proverbio 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, que hay riquezas que vienen dadas de parte de Dios y no añaden tristeza. Es decir, que usted va a ver, quizás hay gente que trabaja por ser rico, pero los va a vivir acongojados, los va a ver preocupados, los va a ver angustiados, porque eso también es parte de las cualidades de los que tienen los ricos. Ahora, esta palabra es para Israel, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Por si hay alguno que está, hermano, bendecido de parte de Dios, que yo supongo por la palabra, hay gente bendecida, hermano, en el camino de Dios. Hay cristianos bendecidos enormemente. Pero ¿por qué son bendecidos? A Dios le place, hombre. A Dios es el que le da la gana bendecir a la gente. ¿Y por qué dice? ¿Y por qué a mí no me bendice? También a Dios le da la gana. Yo siempre digo, y lo agarro, hermanos, con humor. Dios decide quién va a tener y quién no va a tener, quién va a ser rico y quién va a ser pobre. Si yo soy pobre, a Dios le plació, hombre, tenerme con el pan, así como tenía Israel allá en el desierto, con el maná de cada día. Hay gente que así vivimos. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos que aprender a entender la palabra de Dios. No vivir amargados por eso, no vivir enojados, hermanos, por eso, sino que aprender a entender que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y no podemos decir, hermanos, que somos pobres cuando tenemos un poquito hasta más de lo que necesitamos. Más de un par de zapatos, a veces hasta más de 20 vestidos. Y eso no se llama pobreza, hermano, eso se llama bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es lo que, esta enseñanza lo que trae a resaltar es que si nosotros somos hábiles para algo, para obtener riqueza, porque el hombre se adjudica las cosas, hermano. O dice, mira cuánto gané el día de hoy. Mira cuánto hice el día de hoy. Bueno, había que averiguar primero, ¿verdad? ¿Quién es el que le ha dado, como dice ahí la palabra de Dios? ¿Quién es el que le ha dado la habilidad? ¿Quién es el que le ha dado la inteligencia? ¿Quién es el que le da la suficiencia al hombre? Esa cualidad que tenemos, esa actitud, esa actitud intelectual para que usted aprenda un oficio, para que lo ejecute.
¿Acaso no procede de Dios ese regalo? Esa capacidad, hermanos, que la gente tiene para aprender las cosas, esa facilidad que tiene para desarrollar algo, esa habilidad, no dice, wow, qué listo eres, qué capaz, qué inteligente. ¿Quién cree que da esas cosas? Las provee el Señor. Las habilidades las da Dios. Esas capacidades que la gente tiene para hacer cosas, arte, maestría, ingenio, destreza, técnicas, como dice ahí, son hábiles. Viene de habilidades. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién cree que da? No, y sacamos la lista, hermano, se va poniendo más fuerte. ¿Quién da la vida? ¿Quién da la fuerza? ¿Quién da la salud? Si a veces, hermanos, cuando tenemos un dolor, hay días cuando ya estamos entrando a la edad, ¿verdad?, mediana de la vida, que a veces ni uno de los pies se puede mover porque está medio trabada la cadera. Hermano amado, ¿quién cree que ejecuta todo el bien en el hombre? Dios. Pero cuesta decir, es que Dios me da todo esto. Él es el que me permite y me ha dado la sabiduría. Es que Él es el que me ha dado la gracia, como se la dio a Israel, para que esta gente mire en mí algo y me bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Esta enseñanza tiene como propósito reconocer el tema. Dios es el que da el don. Y el don es el regalo, o sea, todas las cosas que posee la cabeza, todas las habilidades que su mano hace, toda esa inteligencia que usted piensa con su cerebro, de Dios viene. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros queremos resaltar en esta enseñanza, hermano. Simplemente reconocer que este Dios de nosotros, hermanos, es el que da las bendiciones. Por eso no podemos nosotros adjudicarle ni con orgullo, hermanos, ni con, como decía la lección pasada, ni con esa confianza en uno mismo. No podemos hacer esas cosas porque al final todo procede de Él. ¿Acaso la Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabe a qué se refiere ese versículo? A la sabiduría de Dios en la vida diaria, en la vida cotidiana de los hombres. Porque ¿quién no quiere edificar o trabajar en algo? Porque eso es lo que dice, si Jehová no edificare. ¿Acaso edificar algo no requiere trabajo? ¿No requiere construcción? ¿Quiere usted construir algo? ¿Una casa, una ciudad, una familia? ¿Quiere eso? Dice, si Jehová no está ahí, en vano va a trabajar. Si Jehová no está ahí como el sello de garantía en esa persona, en vano va a suceder lo que quiere hacer. Porque el trabajo de nosotros tiene valor, pero es de poco valor si no tiene la bendición de Dios. Si Dios no está ahí, hermanos, aprobando aquella cosa. Ese versículo lo que nos quiere decir, en otras palabras, que el tema central de esta verdad es Dios. Dios es el tema central de la vida del hombre. Si Dios no está conmigo, lo que yo haga no va a tener su bendición. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano va a trabajar el hombre. Y en vano, la palabra en vano quiere decir inútil. En vano es, inútil es, en otras palabras, vaya. Por demás es que trabajes, porque se va a volver inútil el trabajo, sin provecho, sin la aprobación de Dios, sin la bendición de Dios. Así que cualquier cosa que se quiera edificar, ya sea una cosa física o una cosa, hermano, como dice, ¿verdad?, algo que no es material, ya sea la vida de uno, un hogar, una familia. Ese salmo dice, si Jehová no está ahí, en vano se trabaja para eso. Así que cualquier cosa que queramos hacer, ¿verdad?, mostremos que en el esfuerzo humano, ¿verdad?, vamos a incluir a Dios, porque Dios es el que nos da el poder para lograr aquello.
Así que esto es algo que debemos nosotros conocer. El Salmo 127:2, después de ese versículo que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano es el que la edifica. Dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás es que os levantéis. Por demás es inútilmente, quiere decir, inútilmente, ¿verdad? Es lo que quiere decir cuando dice por demás. Es inútil que vayas tarde a reposar porque vas a comer pan de dolores. ¿Qué quiere decir, hermanos, esa frase? Todo el versículo en sí. Que la fuerza del hombre es vana, hermanos, que no tiene gran valor. Trabajar para proveer solo la ropa, la comida, hermanos, eso es, hermanos, tiene un peso y un contrapeso. Cuando Jesús dijo, no te preocupes por esto. O sea, cuando le dice no te preocupes, no te afanes, no le pongas peso a eso. ¿Por qué, hermano? Porque la gente tiene que vivir largas horas de trabajo, que a la larga, en la tarde se le va a resumir en dolores, en largas horas de trabajo. Que la comida, hermano, se va a consumir, pero se va a consumir con un cansancio. Se anda cansado, se vive cansado, como dice el sabio Salomón, tarde llega el reposo y come pan de dolores. Así literalmente dice, y vayáis tarde a reposar, o sea, vas a la cama, pero vas tan cansado, para que vea, hermanos, que esto tiene un sentido. El pan de dolor, ¿por qué es pan de dolor, hermanos? Porque, en otras palabras, hermanos, la gente cuando está comiendo está también con su cabeza trabajando y se da cuenta que fue una jornada muchas veces decepcionante en el trabajo, unas grandes horas de jornada laboral, que de repente se peleó con alguien, que tuvo que soportar la amargura del otro, que está preocupado por las aflicciones de la deuda y no hay descanso en su mente, tampoco en el cuerpo. Por eso es que dice, come pan con dolor, pan de dolores, o sea, ni saborea, porque su pan es ganado con dificultad. Tiene que pasar la gente todo este trabajo. Entonces, cuando dice que es un pan de dolor, es porque no está endulzado, sino que está untado esa comida. O sea, está sabiendo a amargura. O sea, hay demasiada queja interna. ¿Por qué? Porque fueron muchas horas, porque me tuve que pelear con este, porque tengo que soportar a este, porque estoy preocupado por esto. Y así no reposa el alma, dice la Biblia. Entonces, en el fondo, dice, no hay gozo, no hay alegría en el trabajo, no hay alegría en lo que se está acumulando. ¿Acaso no es cierto lo que nos pasa? Nos decepcionamos cuando vemos el cheque y decimos, no me alcanza, no me ajusta, trabajo para otros, trabajo para pagar nada más, esto ya tiene dueño. Y así la gente, por eso es que la Biblia dice pan de dolor, porque es lo único que pueden comer, ¿verdad? Y no se diga de lo demás, bendito sea el nombre de Dios. Y esta palabra requiere un sentido real. Se debe recibir con humildad, porque esto no tiene engaño, esto tiene verdad. A veces somos osados al decir, yo me gano mi propio dinero, yo soy una persona independiente, y la gente, para mostrarlo al mundo, se esfuerza mucho más, trabaja más horas, más trabajo, más ansiedad. Mientras tanto, por el otro lado, dice Dios, ¿verdad?, que su bendición, el que goza de la bendición de Dios, ¿acaso el versículo que acabamos de leer dice, pues a su amado dará Dios sueño? Es decir, aquella persona
que está confiando en que Dios bendice su vida, esa persona va a la cama en paz y se va confiando y reposa. Dice, esa persona sabe que Dios está obrando. Esa persona sabe que Dios es el que lo sostiene, porque le adjudica a Dios lo que obtiene. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que le está sosteniendo. Él es el que le guarda hasta el sueño. Hay personas que de la preocupación duermen 4 horas, 3 horas, 2 horas, 5 horas y dice, anoche se me fue el sueño y no sé por qué. Estaba preocupado por algo. Escúcheme bien esa parte. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros ponemos todo ese agobio en las manos del Señor, dice, a su amado Dios le dará el sueño. Y esto tiene sentido, hermanos. Dios no quiere que los hijos de Dios lleven una vida, hermanos, atribulada. No, Dios quiere que la llevemos, hermanos, descansada, confiando en Él. Dios quiere que la vida de los creyentes sea una vida sosegada, que descanse el tiempo que tiene que descansar y tome la porción del alimento de cada día, porque eso es bueno hasta para la salud. Bendito sea el nombre de Dios. Ya le voy a explicar por qué. Porque más adelante yo, mientras preparaba esta enseñanza, nunca había visto esta realidad, hermanos, como la Biblia la describe. Hasta Jesús le dijo a los discípulos en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, Dios sabía qué horario tenía que trabajar y cuál era el momento en que había que parar. El exceso de trabajo le va a traer enfermedades a la gente, desasosiego, le va a traer de todo. Bendito sea el nombre de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Es que por eso se necesita meter a Dios en el proyecto más grande de la vida de cada hombre. Porque si Él no está, en vano es todo lo que se hace, el trabajo, todo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que pensar en esto, hermanos, con sinceridad de corazón. Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 23, escribe, porque todos los días del hombre son sino dolores, y sus trabajos son molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vano, esto también es inútil. Porque cuando la persona tiene proyectos, dice, bueno, hoy hice esto y mañana voy a hacer esto. Entonces se acuesta y su mente no reposa, dice la Biblia. Y su mente no descansa. Por eso es que Salomón dice, todos los días no son sino dolores. Y a veces nos cuesta recordar que esto es una verdad. Porque cuando nosotros, hermanos, analizamos el día, cada día, ¿qué es lo que venimos nosotros cuando trabajamos con un dolor en alguna parte del cuerpo? Si no le duele la cabeza, le duele el cuerpo, siente dolor en los pies y todo. Y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que le da mucho dolor y el trabajo mucha molestia. Aunque de noche, dice, su corazón no reposa, dice Salomón. Así que, ¿qué es lo que pasa? Con respecto a la bendición de Dios, Él dice, bienaventurados los que temen a Jehová, a los que andan en los caminos del Señor, he aquí que serán bendecidos los hombres que temen a Jehová, dice el Salmo siguiente, el Salmo 128, verso 1 y verso 4. O sea, Él habla de que la bendición de Dios depende cuando la persona empieza a temer a Dios, ¿verdad? Que ese mismo Salmo dice que las bendiciones vienen a nosotros de temer al Señor y que vas a comer cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien, dice la Biblia. Habla de que la persona va a trabajar, pero debido a que guarda ese temor reverente a Dios, va a tener, hermanos, como dice ahí, ¿verdad?, una tranquilidad diferente. Bienaventurado serás.
O sea, vas a sentir la dicha, el gozo, el placer de aquello y te irá bien cuando comieres el trabajo de tus manos, dice el salmista. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a su amado dará Dios el sueño. Y Salomón fue un niño elegido por Dios, hermanos, para algo grande. ¿Sabe que la Biblia habla acerca de él? Que cuando esta Betsabé, ¿verdad? Porque la mamá de Salomón era Betsabé. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 12, ¿verdad? Que cuando Betsabé dio a luz a su hijo, le llamó su nombre Salomón. Y dice, al cual amó Jehová. Por eso es que el versículo que él describe y dice, porque a su amado dará Dios el sueño. Porque aún, hermanos, desde que él nace, dice la Biblia que Jehová lo amó. Y en el verso 25 dice que cuando le enviaron un mensaje a Natán, al profeta, dice que así llamó su nombre, el nombre original de su tierra, de Salomón, era Jededías. Y dice que ese nombre significa amado de Jehová. Amado de Jehová. Y cuando usted ve la manera en que Dios sostuvo a Salomón, es impresionante. Algún día me encantaría a mí formar un mensaje acerca de todo lo que este hombre planificó para tener una vida, como dicen, un reinado, hermanos, en paz, pacífico. Dios aquietó las naciones, no permitió que ni un rey se levantara contra Salomón, no permitió, hermanos, que se derramara sangre en ninguna parte, en ningún territorio, mientras gobernó Salomón. Y la sabiduría era tan notoria que dice la Biblia, los reyes venían, la gente venía simplemente solo para oír la sabiduría de Salomón. Y este hombre tenía, como dice la Biblia, riquezas como contar la arena del mar. Por eso es que él mismo escribe, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Ha oído usted eso, que los ricos no pueden dormir? No es un dicho de la calle, es un dicho bíblico, está en la Biblia. El rico no puede dormir, dice, no lo deja dormir su abundancia. ¿Por qué? Porque Salomón es el que describe todo esto y lo describe como un mal doloroso. Es mal doloroso, dice Salomón, que aquel que guarda las riquezas muchas veces las guarda para su propio mal. Que aquellos que se pierden en malas ocupaciones, que engendran a los hijos y nada les queda en la mano, porque a veces los ricos tienen que repartir todo eso en los hijos y nada les queda en la mano. Muchas veces cuando los hombres ricos reparten antes de morir, a veces hasta los sacan fuera de casa. Y él recuerda esta verdad. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve el hombre, yéndose tal como vino. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto tiene que ver con el momento que la gente muere. Esto tiene que ver, así como yo le ponía el ejemplo de la reina Isabel. Ni así hubiera tenido, hermanos, más dinero del que dejó, que fueron muchos millones, pero muchísimos, hermanos. Una de las noticias que yo leí hace tiempo cuando ella murió, y también lo estudié para el beneficio de este mensaje, decía que a esa mujer eran más de 600, no sé cuántos miles de libras de no sé qué, en riquezas, más palacios, caballos, carros de todo tipo, oro, de todo, casi todo Inglaterra era de ella. Pero ¿qué dice este versículo? Así como viene la gente desnuda, así se vuelve a la tierra. Se va como viene. Y en el trabajo en la mano no le ponen absolutamente nada. Ni la corona que cargó toda su vida se la pusieron a la señora. Se la pusieron de adorno en la caja, pero a la hora que la metieron a su cosa no le han de haber puesto esa corona.
porque los vivos no iban a dejar eso, hermanos. Y eso es lo que da a entender Salomón. Esto es mal. Como vino, así va a volver el hombre. ¿Y qué provecho tiene de todo lo que ha trabajado? Dice Salomón. Además de esto, su día, ¿verdad? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria, dice Salomón. Eclesiastés capítulo 5, 12 al 17. Por eso es que Salomón tiene razón cuando dice: al que Dios ama, hasta el sueño Dios le da reposo, hace que la gente duerma tranquilo, se le vayan las preocupaciones, porque esa persona confía en el Señor, confía en las provisiones de Dios. Y no hay mejor vida, hermanos, que esa, que el alma repose, que la mente descanse, en vez de que la mente y el cuerpo estén que ya no puedan con más dolores. Por eso es que tenemos que entender, hermanos amados, que todo esto tiene una relación con este punto importante. Dios es el que permite todas las cosas. Debemos primero encomendarnos al Señor y decirle: Señor, si a ti te place bendecirme, bendice mi vida. ¿Acaso no le pedimos la bendición del día cuando oramos? ¿Acaso no le decimos: Señor, bendice mi vida, fortalece mi vida, ayuda a mi vida? Y a veces usted se da cuenta que el Señor lo permite. Ahora, este punto no se lo puedo evitar y se lo tengo que decir. Dios es el que le permite la facultad al hombre para que disfrute las cosas o para que las disfrute otro. Y se lo voy a leer en la Biblia. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y le da la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Así dice Salomón. Cuando dice que este Dios le va a dar riquezas a ciertas personas y también le va a dar la facultad para que las coma, para que las disfrute, para que tome su parte, para que goce su trabajo. Esto es don de Dios, dice la Biblia. Es decir, que Dios le va a dar la capacidad a la persona para que se disfrute lo que trabaja. Ese versículo prueba, hermanos, que Dios puede hacer esto. Pero más adelante, en el siguiente capítulo, Eclesiastés 6:1 dice otra cosa. Hay un mal que he visto debajo del sol, dijo Salomón, y es muy común, es frecuente, pasa cada rato. ¿A dónde? Entre los hombres, dijo Salomón. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y también le da honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Y esto es vanidad y mal doloroso, dice Salomón. De esos dos versículos, y si usted los quiere anotar, Eclesiastés 5:19 dice que Dios le da facultad a unas personas para que gocen de lo que trabajan, pero a otros Dios no les da la facultad de disfrutar de ello. Y esto es mal, dice. Este es un mal en los hombres, dice Salomón, y esto es doloroso. Por eso es que nosotros a veces miramos estas historias un poco fuertes, hermanos, en los medios muchas veces, que hay personas que trabajan tanto y llegan a ser tan ricos y empiezan y gozan la vida. Tienen casa aquí, casa allá, barco aquí, barco allá, carro aquí, carro allá, y gozan de lo que tienen. Al rato se mueren, pero ya gozaron lo que tenían. Pero hay unos que trabajan tanto y tanto y tanto, y de repente usted los ve, un paro cardíaco, un accidente se los lleva. Y ahí es donde entra esta verdad, que dice que algunos, el del hombre, es como una historia que cuenta ahí Salomón, a quien Dios le dio riquezas, bienes y honra y nada le falta, su alma desea algo, ahí lo tiene, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, dice.
Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es un mal, dice Salomón, y no es mal bueno, sino que le traerá dolor. Usted ve a esas personas ricas que reparten su herencia antes de tiempo, muchas veces los dejan en la calle. ¿Quiénes? A veces los mismos hijos, a veces la misma familia. Mire qué es lo que sucede cuando la gente tiene dinero, le abundan los amigos. ¿Y de dónde saco eso yo? Bueno, la Biblia dice que aquel hijo que le pidió la herencia al padre se fue a gozar de la tierra, y en ese momento que tenía plata le abundaban los amigos. Le abundan los amigos, por lo tanto le abunda la gastadera, le abunda la fiesta, todo le abunda hasta que se le acaba. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, cuando la gente se gana, hermanos amados, algo, hermanos, cuando la gente se gana algo, yo en el correr de la vida he visto tantas cosas, hermanos. He visto a personas, y los creyentes debemos saber esto. A veces la gente dice, voy a jugar la lotería. Ya tienen su trabajo, ya Dios los bendice y les da lo natural. Pero la gente ahí anda con una saciedad de dinero todo el tiempo. Vamos a raspar esto, vamos a ganar esto. Y se empiezan a meter asuntos de lotería, hermano. Y muchas veces lo que la gente hace es perder más de lo que a veces el enemigo le quiere mostrar que va a ganar. Y aquellos que han logrado ganar millones, ¿a cuánta gente no hemos visto en la historia que se sacó la lotería? El periódico lo dijo, y de repente esta gente están como mendigando. ¿Por qué? Porque mientras ganaron no supieron disfrutar, se volvieron locos y repartieron e hicieron todo lo que quisieron, y las riquezas fueron efímeras. Hasta eso dice la Biblia, se le fueron como volando, se le volvieron como agua, hermanos, como nada. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces todas estas acciones del hombre, lo único que le traen, dice Salomón, es inutilidad. No le aporta nada. Y en cuanto a riquezas, hermano, dice, le traerá dolores, le traerá, dice, males, le traerá, le hará falta, dice la palabra de Dios, le hará falta su sueño, le hará falta, dice, bendito sea el nombre de Dios, le abundarán sus molestias. No habrá reposo en su corazón, y esto también es vanidad. Entonces, la Biblia nos habla acerca de todo esto, hermanos, que trabajemos, hermanos amados. El que tiene que trabajar, que trabaje para su comida, y que le deje a Dios que le bendiga grandemente. Hay personas, hermanos amados, que la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Esto es lo que yo interpretaba de esta enseñanza, que Dios es el que da el poder y la capacidad de obtener. Muchas veces, hermanos amados, oímos historias tan impresionantes. Dios pone gracia abundante sobre la gente, hace que la gente se desborde en bendiciones con la gente. Pero ¿por qué? Porque Dios es el que le dio eso al pueblo de Dios. Así que si usted tiene gracia de Dios, si a usted le abunda la gracia y le ha caído bien a uno de sus patrones, a uno de sus jefes, aún hasta eso se lo regala el Señor. ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo dice la hermana Reyes, yo solo lo estoy repitiendo. ¿Usted tiene alguna habilidad, alguna suficiencia? ¿Es inteligente? ¿Tiene técnica para hacer su trabajo? ¿Tiene capacidad? ¿Es listo? ¿Es ingenioso? Dios le dio ese talento. ¿Usted es bueno para el trabajo? ¿Es ingenioso? ¿Tiene destreza? ¿Tiene maña? ¿Tiene técnica? ¡Wow! Aún eso, esa habilidad se la dio Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Así que ¿quién te da los dones? Dios. ¿Quién te da capacidades? Dios. ¿Quién te da los talentos? Dios. ¿Quién te da las habilidades? Dios. Por eso es que Dios le dijo a Israel, acuérdate de Jehová por eso. Porque Él es el que te da el poder para hacer las cosas, para hacer las riquezas, para hacer el trabajo, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día le dijo. Y yo quiero dejar esta enseñanza hasta aquí. ¿Por qué, hermanos amados? Porque es una enseñanza que contiene mucho verso bíblico, y yo he procurado dárselo entero para que usted también lo analice, lo piense, razone, medite y luego hable con el Señor. Que ponga a meditar su corazón y entienda que todo alrededor, hermanos, es como lo espiritual también. Esto tiene que ver con todas las áreas de la vida.
Dios es el que da las capacidades. Aquí no hay inteligencia humana que valga, hermanos. Aquí no se vale el hecho de que la persona es como dice Eclesiastés siempre. Aquí usted quiere ganar una carrera y dice, si soy más ligero la ganaré. Dice la Biblia, no es de los ligeros la carrera. Aquí dice, yo soy el fuerte en una guerra, yo voy a ganar esta batalla. Ni la guerra es de los fuertes, dice la Biblia. Aquí el pan me lo voy a ganar fácil, voy a hacer esto y todo. No es de los sabios el pan, dice la Biblia. No es de los prudentes la riqueza. No es de los elocuentes el favor. O sea, sino que tiempo y ocasión es lo que nos acontecen a todos. Pablo describe más fuertemente esto cuando habla acerca de los dones, los talentos que Dios da a las personas. Pablo habla de todo esto. Y lo primero que nos dice Pablo a todos, hermanos, esto es en lo espiritual todavía, estas cosas que el Señor provee, usted tiene un don, es bueno para alguna cosa en lo espiritual, canta, predica, enseña, hermanos, tiene talento, tiene dones, dice Pablo, porque ¿quién es el que te distingue? ¿Quién te distingue? Dice Pablo, 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice Pablo. Porque puede llegar el orgullo en el hombre o la autoconfianza y de decir qué inteligente soy, qué sabio soy, wow, soy un genio. Pero Pablo dice, pero ¿quién es el que te distingue? ¿Quién es el que lo reconoce a usted como diferente a mucha gente y le dice, nadie me había hecho este trabajo como tú me lo has hecho? Nadie había hablado como tú hablas. Nadie había pensado como tú piensas. ¿Quién te distingue? Eso quiere decir, ¿quién es el que reconoce que tú eres diferente a los demás? ¿Quién es el que resalta que tú eres bueno con tus manos? ¿Quién es el que te resalta que tú eres bueno con tu entendimiento, con tu inteligencia? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. ¿Quién te lo dio? Y si lo recibiste, o sea, ya sabes quién te lo dio, entonces ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto está tremendo, hermano, porque lo que Dios quiere es que nosotros siempre le demos el crédito a Él. Por eso es que nosotros debemos decir, ¿verdad? Gracias a Dios que puso gracia en mí, gracias a Dios que me regaló este don, esta inteligencia que tengo. Yo se lo puedo decir, hermano, y esto se lo digo yo cuando he tenido la oportunidad de mencionar este punto, porque no me gusta mencionarlo a cada rato, sinceramente. Nunca, hay personas que nunca saben, me conocen de años y no saben ni que yo fui a la escuela. Pero muchas veces, hermanos, yo le digo a la gente cuando tengo que hablar de esto, yo soy una persona que fui a la escuela, hermanos. Dios me permitió ir a la escuela. Me puso un padre que me motivó con unas pobrezas enormes, hermanos. Fui a la escuela. Yo fui a la escuela en la época de las pobrezas, vaya. Y a Dios le plació darme un poquito de inteligencia, hermano. Y digo porque recuerdo en mi memoria que me premiaban todos los años, hermanos. Cada año que terminaba, a mí me premiaban, hermano. Y yo recuerdo que algo pasaba conmigo, que yo como que no miraba aquellos premios como algo grande. Yo recuerdo, todavía hablo con mi esposo de eso, que nunca recuerdo haber guardado una cosa de esas. Yo sentía que llegaba a mi casa y los tiraba por ahí. Y ahora que soy una mujer adulta, ya vieja, casi de mediana edad, puedo reconocer, hermano, que este Dios me ha dado a mí una sabiduría para la vida, para pensar, para cuidarme. Por lo menos me dio lo que Salomón le pidió. Le dijo Salomón, dame sabiduría para gobernar, le dijo. Y aunque yo no gobierne una ciudad y no gobierne nada, por lo menos he aprendido a gobernar mi vida, hermano. No fácilmente, hermano, me dejo convencer de cualquiera o hago cualquier locura, bendito sea, pero yo se lo adjudico a Dios. Y a la hora de hablar su palabra, yo le doy el crédito al Señor, porque yo estoy segura que de mi cabeza no salen estas cosas.
es de parte de Dios. Dios es el que me da la sabiduría, hermano, y Dios me da la inteligencia para que yo pueda leer algo y lo pueda comprender, para que yo diga, bueno, ¿qué quiso decir Dios aquí? Esto es lo que quiere decir. Él es el que me da el entendimiento, y por eso es que solo se lo digo como una mención al final de esta enseñanza, porque tenemos que aprender a reconocer y darle lugar a Dios, hermano. Mire, si Dios le placiera, si Dios viera orgullo en mí, ¿sabe cómo nos dejaría el Señor delante de la gente? Nos dejaría mudos, nos dejaría avergonzados, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que el Señor, hermanos, es el que nos da también esas capacidades de poder hablar, de poder decir cosas, de tener coherencia, hermanos amados, de tener, como dicen los conceptos que yo le leía hoy, esa inteligencia, esa capacidad, hermano, esa ingeniosidad que tenemos para hacer las cosas, provienen del Señor. Porque recuerde esto, Él es el que da el poder para hacer las cosas. Así que vamos a dejar esta enseñanza aquí y vamos a orar. Padre que está en los cielos, damos gracias porque usted es bueno, es grande y maravilloso. Muchas gracias por traer a mi memoria, Señor, de nuevo una vez más esta palabra que tantas veces, Señor, agradecí, Señor, en mi vida, que la haya alumbrado a mi corazón. Le pido que bendiga esta palabra para otros, Señor, para que entendamos que todas las cosas proceden de arriba, proceden de su mano poderosa, bendito Dios. Que usted es el que nos dota de capacidades, de habilidades, de conocimientos, Señor, de dones, de talentos. Así dice su palabra. Usted es el que nos da las cosas. Le pido en esta mañana que bendiga la vida de los oyentes, que bendiga sus vidas, sus trabajos, que así como bendijo a Israel con gracia de Dios, usted decidió que ellos iban a ser ricos. Muchos quizás obtendrán bienes y serán doblemente bendecidos, porque a usted le place, dice su palabra, hacerlo. Y otros quizás estarán como Israel en su tiempo, comiendo el maná del día, pero no le faltará como a ellos el sustento, no le faltará el alimento, no le faltará su techo, no le faltará su vestido, su calzado, como dice la Biblia, no le faltará, porque su palabra sí lo dice. No ha habido justo desamparado por Jehová, porque siempre hay alguien que le sostiene, hay alguien que le ayuda, hay alguien que le favorece. Y en esta mañana no sé cuál es la condición de cada uno, pero usted es el que la conoce. Bendiga grandemente la vida de la gente, de su pueblo, de los corazones de los hombres. Usted conoce lo que tenemos adentro. Dios mío, quite toda vanidad de pensamiento, quite toda autosuficiencia. La gloria siempre es para usted. Todo lo que somos, todo lo que nos da, todo lo que sabemos, de su mano proceden. Le alabamos por eso, le bendecimos, le damos gracias. Siga, Dios mío, permitiendo que nuestro corazón se humille más. Entre más nos da, más nos humillemos, para poder siempre mantener esa gracia delante suyo también, así como esa gracia que usted pone delante de nosotros, la que pone en nosotros delante de los hombres, Señor. Le pido que bendiga con gracia de Dios a la iglesia, ahí donde están los hermanos quizás laborando sus horas. Y sí, la palabra describe que hay cansancio, pero cuando usted bendice, Señor, dice su palabra, le da sueño grato al hombre. Dios mío, no le trae tristeza, no le trae angustia, no le trae preocupaciones. Deje que el alma de nosotros lo entienda, para que podamos, Señor, dar gracias cada día y ponernos en sus manos y decir: gracias por lo que me has bendecido, gracias por la gracia que me has dado, gracias por la vida que me presta, gracias por la salud que me da, gracias por las habilidades que tengo, tú me las has dado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos gracias porque por esta palabra, Señor, reconocemos que usted es el Dios que da las cosas. Alabado sea su precioso nombre esta mañana. Así que bendiga a la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Escuchamos esta alabanza, hermanos, que tiene una verdad grande. De arriba es que viene lo bueno, y vamos a escucharla para la gloria de nuestro Dios.
pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¡Aleluya! ¡Santo! De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De mi Padre Celestial, de allá arriba de lo alto. De mi Padre Celestial, de allá arriba de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Sí, Señor. Y ahora la otra parte. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. ¡Aleluya! De arriba viene lo bueno. Te lo dije, negro. De arriba viene lo bueno de Dios. Si Él me dio la vida, Dios también me dará todas las cosas, sí, sí, Señor. De arriba viene lo bueno. Te lo dije, no le corras, chico. De arriba viene lo bueno. Aleluya. Yo no quiero equivocarme, no. Yo sé que mi Dios es bueno, sí. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. Señor. De arriba viene lo bueno. Sé que mi Dios es bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. Ajá. Muchacho, ya me veo caminando ahí por el malecón. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto.